Buenas tardes, les habla John Máximo Oblega de la Universidad Nacional de San Agustín y en esta ocasión les voy a exponer sobre el tema de security. Bueno, como contenidos generales hablaremos sobre qué es security, qué nos garantiza, las amenazas, los riesgos, gestión de riesgos, análisis de riesgo y dentro de ello la probabilidad de amenaza, la magnitud de daño, posteriormente para hablar de mecanismos de seguridad y las técnicas de protección. Empezaremos con qué es security. Security es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, especialmente la información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. También podemos decir que consiste en asegurar en que los recursos del sistema de información de una organización se utilicen de la manera en que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, solo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Seguridad informática sirve para la protección de la información en contra de amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos relacionados con ella. A continuación hablaremos de qué garantiza. Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos a un ataque, son los datos y la información los sujetos principales de protección de las técnicas de seguridad. Por ello, se garantiza condiciones y características de datos e información tal como la confidencialidad. Se puede decir que se trata de la cualidad que debe poseer un documento o archivo para que éste solo se entienda de manera comprensible o sea leído por la persona o sistema que esté autorizado. El segundo, integridad, seguridad de la información. Es la cualidad que posee un documento o archivo que no ha sido alterado y que además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el documento original. Disponibilidad. Se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema a ser accesible y utilizable por los usuarios o procesos autorizados cuando lo requieran. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto las amenazas como los mecanismos para contrarrestarla suelen afectar a estas tres características de forma conjunta. Por tanto, un fallo en el sistema que haga que la información no sea accesible puede llevar consigo a una pérdida de integridad. Ahora, generalmente tienen que existir los tres aspectos descritos para que haya seguridad. Dependiendo del entorno en el que se trabaje un sistema, a sus responsables les interesará dar prioridad a un cierto aspecto de la seguridad. Ahora hablaremos de las amenazas. Las amenazas de un sistema informático pueden provenir desde un hacker remoto que entra en nuestro sistema, desde un troyano, pasando por un programa descargando de forma gratuita que nos ayuda a gestionar nuestras fotos, por ejemplo, pero que supone una puerta trasera a nuestro sistema, permitiendo la entrada a espías hasta la entrada no deseada al sistema mediante una contraseña de bajo nivel de seguridad. Se pueden clasificar, por tanto, en amenazas provocadas por personas o amenazas humanas, después amenazas lógicas y finalmente las físicas. A continuación describiremos estas. Las amenazas humanas, entre ellas tenemos la personal. La de personal se pasa por alto el hecho de la persona, de la organización, incluso a la persona ajeno a la estructura informática. Puede comprometer la seguridad de los equipos. Otros serían los ex empleados. Generalmente se trata de personas desconectadas con la organización que pueden aprovechar debilidades de un sistema del que se conocen perfectamente. Pueden insertar troyanos, bombas lógicas, virus o simplemente conectarse al sistema como si aún trabajaran en la organización. Los curiosos
Son los atacantes juntos con los crackers los que más se dan en un sistema. Los hackers, una persona que intenta tener acceso no autorizado a los recursos de la red con intención maliciosa, aunque no siempre tiende a ser esa su finalidad. Los crackers, este es un término más preciso para describir a una persona que intenta obtener acceso no autorizado a los recursos de la red con intención maliciosa. Y finalmente, los intrusos remunerados. Se trata de aquellas personas con gran experiencia en problemas de seguridad y un amplio conocimiento en del sistema, que son pagados por una tercera persona para una tercera parte, generalmente para robar secretos o simplemente para dañar la imagen de la organización. A continuación hablamos de las amenazas lógicas. Entre ellas tenemos el software incorrecto. A ellos le decimos en ellos podremos hablar a los errores de programación más conocidos como bugs, y a los programas para aprovechar uno de estos fallos se les llama exploits. Herramientas de seguridad. Cualquier herramienta de seguridad representa un arma de doble filo de la misma forma que un administrador las utiliza para detectar y solucionar fallos en sus sistemas o la subred completa. Un intruso las puede utilizar para detectar estos mismos fallos y aprovecharlas para atacar los equipos. Las puertas traseras. Durante el desarrollo de las aplicaciones grandes o sistemas operativos es habitual que entre los programadores inserten atajos en los sistemas habituales de autenticación del programa o núcleo del sistema que se está diseñando. Los canales abiertos. Los canales cubiertos, mejor dicho, son canales de comunicación que permiten a los procesos transferir información de forma que viole la política de seguridad del sistema. Los virus. Los virus son una secuencia de código que se inserta en un fichero ejecutable denominado huésped, de forma que cuando el archivo se ejecuta, el virus también lo hace insertándose a sí mismo en otros programas. Los gusanos. Es un programa capaz de ejecutarse y propagarse por sí mismo a través de las redes, en ocasiones portando virus o aprovechando bugs de los sistemas a los que se conecta para dañarlos. Y finalmente los caballos de Troya. Son instrucciones escondidas en los programas de forma que este parezca realizar las tareas que el usuario espera que haga, pero que realmente ejecuta funciones ocultas. Y por último, las amenazas físicas. Estas pueden ser un poco comunes, como por ejemplo robos, sabotajes, destrucción de sistemas. Otras podrían ser problemas con el suministro eléctrico, o incluso condiciones atmosféricas o catástrofes naturales. Gestión de riesgos. La gestión de riesgo es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlarlo. En su forma general contiene 4 fases. La primera, el análisis, determina los componentes de un sistema que requiere protección, sus vulnerabilidades que lo debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro. La clasificación determina si los riesgos encontrados y los riesgos restantes son aceptables. La reducción define e implementa las medidas de protección. El control analiza el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas para determinar y ajustar las medidas deficientes y sanciona el incumplimiento. A continuación hablaremos del análisis de riesgo. El primer paso para la gestión de riesgos es el análisis de riesgo, que contiene como propósito determinar los componentes de un sistema que requieren protección, sus vulnerabilidades que lo debilitan y las amenazas que lo ponen en peligro, con el fin de valorar el grado de riesgo. El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto en sí mismos, a fin de determinar los controles adecuados
para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia de riesgos. Existen varios métodos para valorar el riesgo y en este caso veremos uno de ellos basado en una fórmula matemática que nos dice que el riesgo es igual a la probabilidad de amenaza por la magnitud del daño. Ahora explicaremos qué es la probabilidad de amenaza y la magnitud de daño. La probabilidad de amenaza nos dice que se habla de un ataque cuando una amenaza se convirtió en realidad, es decir, cuando un evento se realizó. Para el ataque no dice nada sobre el éxito del evento y si o no los datos e información fueron perjudicados respecto a su confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad. Para estimar la probabilidad de amenaza nos podemos tomar en cuenta los siguientes puntos. El primero es el interés o la atracción por parte de los individuos externos de atacarnos. La otra sería el nivel de vulnerabilidades, porque es importante considerar todos los grupos de vulnerabilidades. También se recomienda incluir los expertos y especialistas de las diferentes áreas de trabajo para obtener una imagen más completa y más detallada sobre la situación interna y el entorno. Y la frecuencia en que ocurren los incidentes. En el caso de que ya tenemos implementadas medidas de protección, es importante llevar un registro que muestre los casos cuando la medida se aplicó exitosamente y cuando no, porque de tal manera sabemos en primer lugar si todavía existe la amenaza y en segundo cuál es el riesgo actual. También considerando todos los puntos anteriores nos permite clasificar la probabilidad de amenaza. Sin embargo, antes tenemos que definir el significado de cada condición de la probabilidad. Entre ellas podemos hablar de una probabilidad baja si existen condiciones que hacen muy lejana la posibilidad del ataque. Media o mediana si existen condiciones que hacen poco probable un ataque a corto plazo, pero no son suficientes para evitarlo en el largo plazo. Y alta en el caso si el ataque es inminente, es decir, si no existen condiciones internas y externas que impidan el desarrollo del ataque. Ahora, la magnitud de daño. Estimar la magnitud de daño generalmente es una tarea muy compleja. La manera más fácil es expresar el daño de manera cualitativa, lo que significa que aparte del daño económico también se consideran otros valores como daños materiales, imagen, emocionales, entre otros. Para ello existen unos cuantos puntos importantes que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, el incumplimiento de confidencialidad, tanto interna como externa. Esto normalmente es el caso de cuando las personas no autorizadas tienen acceso a la información y conocimiento ajeno que pondrá en peligro nuestra misión. Condiciones de incumplimiento de obligaciones jurídicas, contratos y convenios. No cumplir con las normas legales fácilmente pueden culminar en sanciones penales o económicas que perjudican nuestra misión, existencia laboral y personal. Y por último, el costo de recuperación. No solo hay que considerar los recursos económicos, también tiempo, materiales, sino también el posible daño a la imagen pública y emocional. Ahora, considerando todos los aspectos anteriores, nos permiten clasificar la magnitud de daño. Sin embargo, otra vez tenemos que definir primero el significado de cada nivel de daño. Por ejemplo, el de daño bajo es un daño aislado, no perjudica a ninguno de los componentes de la organización. Media provoca la desarticulación de un componente de la organización. A largo plazo puede provocar desarticulación de organización. Y alto, en corto plazo desmoviliza o desarticula la organización. Por último hablaremos como penúltimo tema hablaremos de los mecanismos de seguridad. Para proteger nuestros sistemas podemos realizar un análisis de las amenazas potenciales, las pérdidas que podrían generar y la probabilidad de si ocurriera A partir de este análisis podemos diseñar una política de seguridad que defina responsabilidades y reglas
y reglas a seguir para evitar tales amenazas o minimizar sus efectos en caso de que se produzcan. A esto se llama mecanismos de seguridad, que en sí son la herramienta básica para garantizar la protección del sistema o la red. Estos mecanismos se pueden clasificar en activas. Evitan daños en los sistemas informáticos mediante el empleo de contraseñas adecuadas en el acceso a sistemas y a aplicaciones, encriptación de los datos en las comunicaciones, filtrado de conexiones en redes y el uso de software específico en seguridad informática. Pasiva. Minimizan el impacto y los efectos causados por accidentes mediante el uso de hardware adecuado, protección física, eléctrica y ambiental, realización de copias de seguridad. Y por último hablaremos de técnicas de protección. Cada tipo de ataque y cada sistema requiere de un medio de protección o más. En la mayoría de los casos es una combinación de varios de ellos. A continuación hablaremos de unos cuantos. Primero podría ser utilizar técnicas de desarrollo que cumplan con los criterios de seguridad al uso para todo el software que se implante en los sistemas, partiendo de estándares y de personal suficientemente formado y consciente de la seguridad. Implantar medidas de seguridad físicas, sistemas antiincendios, vigilancia en los centros de proceso de datos, sistemas de protección contra inundaciones, etc. Codificar la información. Hablar de esto sería sobre criptología, criptografía y criptociencia. Contraseñas difíciles de averiguar, que por ejemplo no pueden ser deducidas a partir de los datos personales del individuo o comparación con diccionarios, entre otros métodos. Vigilancia de red. Las redes transportan toda la información, por lo que además de ser medio habitual de acceso de los atacantes, también son un buen lugar para obtener información sin tener que acceder a las fuentes de la misma. Redes perimetrales de seguridad, o DMZ, permiten generar reglas de acceso fuertes entre los usuarios y los servidores no públicos y los equipos publicados. Tecnologías repelentes o protectoras, por ejemplo cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, spyware, antivirus, llaves para protección de software, etc. Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad. Otro punto importante sería las copias de seguridad, incluso sistemas de respaldo remoto que permiten mantener la información en dos ubicaciones de forma síncrona. Controlar el acceso también a la información por medio de permisos centralizados y mantenidos. Bueno, eso sería todo lo relacionado al tema de security. Se agradece mucho su atención. Gracias.